Buenas tardes, bienvenidos al canal de Chichimeco para hablar una vez más sobre una antigua deidad mexica, personaje que aparece en una gran cantidad de mitos e incluso en aquellos que narran eventos supuestamente históricos, un personaje controversial cuyas apariciones están ligadas al poder del gobernante de turno, al cambio de eras e incluso a los embustes. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Uno de los dioses con mayor aparición dentro de la mitología y la antigua cosmovisión náhuatl mexica es el llamado espejo humeante o Tezcatlipoca. Esta deidad tenía una gran cantidad de nombres, por lo que aquí solo mencionaré algunos de los más relevantes. Era nombrado Titlacahuan, aquel de quien somos esclavos; Teimatini, el sabio, quien entiende a la gente; Tlazopili, el noble o hijo precioso; Teyocoyani, el creador; Yaot Yaotzin, el enemigo. También tiene algunos nombres calendáricos y mucho más esotéricos. Tezcatlipoca se nombra Omeacat o para acortar Omacat, el señor dos caña, pues se tenía que aquel signo calendárico estaba regido por él y era uno de los más prósperos. Tezcatlipoca es el viento nocturno, y como el viento que sopla en las noches es impalpable e invisible a los ojos del hombre, también se le nombra el Tloquenahuaque, el que está cerca y el que está junto. Su larga lista de nombres incluye al menos otros 10 apelativos, los cuales denotan su estrecha relación con la creación del hombre, el gobierno, la guerra y las transgresiones morales. Sobre el origen mítico de Tezcatlipoca, la historia de los mexicanos por sus pinturas nos dice que este es uno de los hijos de Tonacacíhuatl y Tonacatecuhtli, y él junto con sus hermanos Quetzalcóatl, Mixcoatl y Huitzilopochtli habrían sido quienes crearon a la humanidad y los 5 soles anteriores. Otros mitos nos dicen que fue Quetzalcóatl y Tezcatlipoca quienes derrotaron al gran caimán de la tierra, y reunidos en el corazón de este gran caimán llamado Zipactli, ambos se convirtieron en un gran árbol que separó el cielo de la tierra. Tezcatlipoca también había sido uno de los soles anteriores, y este fue derrotado por Quetzalcóatl, obligándolo a caer al suelo. Creada la quinta humanidad, y sacrificados todos los dioses para que el sol continuara con su curso en la bóveda celeste, Tezcatlipoca se aparece a alguno de sus vasallos y le dice que vaya a la casa del sol y que de allá traiga los instrumentos musicales para que le sirvan y ofrenden. En este aspecto, Tezcatlipoca se nombra Huehuecoyotl, el coyote viejo, encargado de la música y las danzas, deidad quien otorga los instrumentos musicales a la humanidad. Otro mito también nos dice que probablemente Tezcatlipoca haya sido quien otorgó el maíz a la humanidad, pues el espejo humeante robó al señor del Tlalocan a su esposa Xochiquetzal, y de la unión de Tezcatlipoca y la flor preciosa nació el dios Iztlacoliuhqui, tenido como una de las tantas formas del dios del maíz Sinteot, y también de aquel rapto habrían tenido origen las guerras. Sobre el origen histórico de Tezcatlipoca, el investigador Guilhem Olivier, quizá el mayor conocedor de la deidad, sus funciones y atributos, rastrea las primeras representaciones de Tezcatlipoca durante el periodo epiclásico, entre el 900 y 1100 aproximadamente, ubicadas unas en la ciudad de Tula-Xicocotitlán y en Chichén Itzá. En ambas representaciones podemos apreciar personajes carentes de un pie, reemplazado por un espejo humeante, atributo representativo e icónico de esta deidad. De Tula-Xicocotitlán también nos llega uno de los episodios mítico-históricos más conocidos de Tezcatlipoca, los diversos embustes que realizó a Quetzalcóatl, personaje que luego de apreciar su imagen reflejada en un espejo de obsidiana y sufrir de varios embustes con los que padeció él y los toltecas, se ve obligado a escapar de su reino. De manera conveniente, las primeras apariciones de Tezcatlipoca concuerdan con las relaciones mítico-históricas. No obstante,
una hipótesis planteada por Rogelio Valencia Rivera nos dice que quizá Tezcatlipoca tuvo su origen en la zona maya, y es que durante el clásico, dentro de estelas, dinteles y cerámica, fue plasmada una deidad llamada Cahuil. Esta deidad es representada con un pie reemplazado por una serpiente. En su frente lleva un disco de obsidiana del que sale un tabaco humeante, y al igual que Tezcatlipoca, se aparece para incitar a Quetzalcóatl a que realice diversas transgresiones morales. Cahuil era una deidad que también estaba emparentada con los gobernantes, y también este llegaba a aparecerse para incitarles la lujuria o alguna otra transgresión, ya que en el clásico hubo una amplia interacción entre grupos mayas, nahuas y otomangues. No es del todo extraño que algunas de las creencias tempranas de la zona maya hayan sido retomadas y readaptadas durante el epiclásico y postclásico por grupos nahuas, mixtecos, entre otros, teniendo así que quizá Tezcatlipoca sea una de las deidades más antiguas y conocidas dentro de varias tradiciones. La fiesta de Tezcatlipoca por excelencia es el Toxcat, en donde su Ixiptla, o la persona ataviada a su imagen y semejanza, debía de morir en un pequeño templo ubicado sobre un pequeño islote en medio de la laguna. Otras fechas importantes para el culto de esta deidad tenían lugar durante el Panquetzalistli, fiesta en honor a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Durante la cuenta de los Tonali o Tonalpowali, dos fechas sobresalen en honor a esta deidad: la fecha de Uno Muerte, en la que los dueños de los cautivos lavaban a todos sus prisioneros y ofrecían algunas codornices en los templos de Tezcatlipoca, y la fecha del Dos Caña, que como vimos es uno de sus nombres. En este día se acostumbraba confeccionar o comprar una figurilla de la deidad y mantenerla en casa durante 260 días, con lo cual se pensaba se ganaría la protección y algún favor de esta deidad. Cuando un nuevo gobernante era electo, este pasaba un ayuno de 4 días dentro del templo de Huitzilopochtli, vistiendo los ropajes viejos que habían servido a las imágenes y semejanzas de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, pues con aquellas viejas vestimentas el nuevo gobernante se emparentaba con aquellas deidades. Tanto era el peso de Tezcatlipoca dentro del gobierno de México Tenochtitlan, que en el momento en que era coronado el nuevo gobernante o Tlatoani, tanto él como su corte elevaban varias oraciones a Tezcatlipoca en las cuales se le pedía que el nuevo gobernante fuera mesuroso y ejerciera bien su rol dentro del gobierno, que les otorgara la victoria en las guerras en las que se vieran involucrados. Se pedía que a la gente no le faltase que comer ni beber, que tuvieran algún reposo aquí en la tierra, y que de obrar mal aquel que es la imagen y semejanza de Tezcatlipoca, es decir, el gobernante de México Tenochtitlan, fuera depuesto de su cargo. De aquellas oraciones se puede intuir que Tezcatlipoca es quien ponía y quitaba a los gobernantes de su cargo, tal y como había sucedido en la lejana Tolanxicocotitlan, donde el gobernante Quetzalcóatl se vio obligado a escapar. Otra de las ceremonias importantes en las que participaba Tezcatlipoca, aunque de manera indirecta, era en el encendido del fuego nuevo, en el Xujmopili, el final del ciclo de 52 años, pues aquel suceso se celebraba en la fecha del Dos Caña, otro de los nombres de Tezcatlipoca, y se buscaba que la propia fecha propiciara un nuevo ciclo de 52 años próspero y abundante. El templo principal de Tezcatlipoca se encontraba al sur del templo mayor. Existía también un templo llamado Texiscalco, en donde se encontraba la estatua de Omacat, y también, de forma ampliamente distribuida, en caminos, en los tianguis, en los paraderos, estaban erigidos pequeños altares de tierra llamados Momostli, en los cuales se rendía culto y ofrendas a Tezcatlipoca, así como a un grupo de deidades dirigidas por Cihuacóatl-Quilastli, llamadas las Tzitzimime. Ya para cerrar esta larga lista de apariciones y significados de la deidad Tezcatlipoca, cabe mencionar que este se aparecía de diversas maneras
a los viajeros incautos que se adentraban en los caminos a altas horas de la noche. Entre sus apariciones se encuentra la Cuitlapontón, una mujer enana que hacía maldades a los transeúntes. De manera similar, se aparecía como un Tlacanexquimili, como hombre amortajado, sin pies ni cabeza, y como el Hacha Nocturna, aquel personaje con el pecho abierto que mostraba su palpitante corazón. Tezcatlipoca también podía tomar la forma de un jaguar, de un coyote e incluso de un buitre o guajolote, y en todas sus apariciones buscaba medir el coraje de los hombres, y aquellos que lograban resistir el temor de ver a Tezcatlipoca y le confrontaban recibían algún don y alguna merced de esta deidad. Si quieres apoyar este canal, no te olvides de dejar tu like y un comentario. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Si quieres seguir aprendiendo, puedes seguirme por Facebook. Comparto contenido todos los días. Yo soy el Chichimeco y te espero en el próximo video.